Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenas noches, mi nombre es Patricio Huertas. Hoy es día viernes 24 de julio del año 2020. La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de expresarse verbal y preverbalmente en forma apropiada a la cultura y a las situaciones. Un comportamiento asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos que ayudan a una persona a alcanzar sus objetivos personales de forma socialmente aceptable. Eso nos dice Mantilla en el año 2002. Y es precisamente el tema que trataremos la noche de hoy. Para esto ya está con nosotros nuestro gran invitado con el que dialogaremos. Él es el licenciado Luis Alfredo Ruiz. Bienvenido, Luis. Qué gusto tenerte aquí nuevamente para poder conversar. Hola Patricio, un gusto igual poder compartir este hermoso y noble proyecto que tienes. Eh, Aquí estoy para las que sea, hermano. Vamos ahí. Gracias, gracias más bien y siempre gracias a ti, Luis. Empecemos desde lo básico, ¿no? Con conceptos básicos. Explícanos para ti qué es la comunicación y qué relación guarda con la palabra asertividad. Ok, bueno, quiero empezar tratando la importancia del tema. Es un tema que considero se ha venido subestimando tanto en la escuela como en el colegio y también en el exterior. Es importante identificar el concepto base de esto, que es la comunicación. La comunicación es aquella actividad que te permite transmitir un mensaje, pero tenemos que darnos cuenta de que somos seres humanos. Al ser seres humanos, el mensaje no es simplemente palabras, sino que también trae consigo emociones. Es ahí en donde la asertividad juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la asertividad es el equilibrio. Es un equilibrio que te permite llegar objetivamente, pero sin ofender a la otra persona o sin omitir necesidades que la persona tenga. Es por eso que es importante saber identificar qué clase de comunicación es la que estamos llevando a cabo. Claro, existen distintos tipos de comunicación, ¿no? Lo habíamos mencionado en el avance del video que realizamos, comunicación asertiva, comunicación pasiva y comunicación agresiva. En este sentido, tú nos explicas en este momento que la más apropiada de llevar, y es lo correcto, es la comunicación asertiva. Ahora bien, entrémonos un poquito centrando porque este tema es muy amplio, muy complejo. Dentro del sistema educativo, ¿tú crees que es apropiado llevar una comunicación asertiva y se lo practica? Dentro de la educación, por experiencia propia, te digo, no se practica la comunicación asertiva. Claro que no es generalizable tampoco, ¿no? Hay personas, hay docentes, hay estudiantes, padres de familia que sí lo hacen. Sin embargo, es un porcentaje muy bajo y aunque no te puedo presentar un estudio científico y validado hecho por mí en el contexto ecuatoriano, te puedo hablar sobre mi experiencia en los colegios en donde tuve que hacer prácticas. La comunicación debe ser horizontal, ¿sí? Sin relaciones de poder ni nada, con respeto, siempre con respeto. ¿Se practica eso? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es muy común que la persona que por A o B situación no posee un título universitario se siente inconscientemente inferior a la persona que sí lo tiene. Por lo tanto, la comunicación eh, eh, va a ser influenciada por este factor, por lo tanto no será asertiva. Un ejemplo, llega una madre de familia indígena de origen humilde a preguntar por su hijo al ingeniero tal o al doctor tal. El doctor sale y como es doctor, tú notas lo que él comunica de entrada, el primer impacto. ¿Qué es lo que él te comunica? Muy bien parado, ¿sí? Muy bien parado, viendo siempre para arriba, mientras que la otra persona, en este caso del ejemplo, la indígena, se siente atemorizada, se siente con miedo.
este tipo de cosas, ¿qué es lo que causan a futuro? Causan que sí está bien, el profesional da su punto de vista, da la información que requiere, pero había muchas otras cosas más que la persona, que esta señora indígena necesitaba pedir, ¿sí? Al no existir esa asertividad, esa conexión, porque la comunicación es una conexión, al no existir esa conexión y verse interrumpida por este tipo de factores, corremos el riesgo de que la señora no haya expresado realmente todas las necesidades de información que requería de ese profesional. Por lo tanto, es muy común que se regrese con las mismas y que vaya a preguntar a otras personas, ¿sí? Entonces, yo te digo, en el contexto educativo para mí no existe. Y es una de las cosas en las que debemos trabajar los jóvenes en este caso. Trabajar los jóvenes, demostrar que sí se puede, demostrar que la asertividad y la comunicación se llevan de la mano. Luis, en este sentido nos damos cuenta también que la comunicación asertiva guarda relación con aspectos no verbales. Son cosas que se las puede decir, pero su interpretación puede ser distinta, ¿no? Como por ejemplo un sarcasmo, ¿no? Que te dice algo verbalmente, pero es lo que se quiere decir, el mensaje es distinto. En este sentido, ¿qué nos puedes explicar acerca de esto, de la comunicación no verbal dentro de la asertividad? ¿Es productivo y determinante esto, Claro que sí, esta claro que comunicación? sí, la comunicación, este tipo de comunicación no verbal, como tú le mencionas, es importante porque pues son tus gestos los que también se comunican, ¿no? No nos olvidemos que el ser humano es integral. Y me hace recordar cuando hablaba de seducción en el programa Salud al Día, tiene mucho que ver, porque la seducción y la comunicación y luego la asertividad, entonces es como que todo va conectado. Entonces sí es verdad, para que tú logres una comunicación equitativa en donde tú puedas expresar tus emociones, en donde tú puedas expresar incluso tus quejas, es necesario que recurras a ese lenguaje no verbal para que fortalezcas la idea en la transmisión del mensaje. Por lo tanto, los gestos con las manos, la postura corporal, incluso la mirada, la forma en la que tú te diriges a esa persona, la respuesta, hay una de las técnicas que se llama la respuesta mínima, que es cuando la persona te está hablando y cuando tú le vas a responder, trata de responderle con un sí, demuestras de esa manera cierto tipo de atención. Esa atención lo que hace es garantizarte que la otra persona, el interlocutor en este caso, se siente con la importancia que ameritan, que él siente muy importante, él siente que le estás prestando atención. Y esto es determinante, porque de lo contrario todo se trunca. ¿Sí? No somos robots, no somos robots, somos seres humanos. Y eso es lo que a nosotros nos da ese plus, ¿no? De poder jugar con la mirada, con los gestos, las sonrisas, la famosa sonrisa telefónica dentro de, dentro de la comunicación asertiva, que es muy importante igual. Ahora, Luis, tú has mencionado algunas estrategias, ¿no? Y te hago una pregunta. Si, por ejemplo, una persona está mirando directamente a los ojos a otra en una conversación, ¿será productivo o perjudicial esto, ¿no? En una, no sé, mantener una mirada así como que muy penetrante. O más bien explícanos cuáles podrían ser algunas estrategias de comunicación no verbal para que tengan relación con la asertividad, ¿no? Para llevar un buen conversatorio. Exacto. No es aconsejable utilizar la mirada penetrante, ¿no? ¿Por qué? Porque estarías causando intimidación en la otra persona. De hecho, una de las técnicas psicoterapéuticas, cuando tu paciente es un poquito desafiante, un poquito rebelde, el terapeuta lo que suele hacer es plantar esa mirada, ¿no? Y ponerse
como decir, relación de poder para poder controlar. Por lo tanto, respondiendo a tu primera pregunta, no, no es aconsejable. Lo aconsejable es ir acorde a la conversación. Primero, demostrar el interés. Demostrar que estás interesado en lo que esa persona te dice. ¿Cómo lo haces eso? Captando ideas claves. En la conversación existen ideas claves, existen palabras o frases que suelen repetirse. Entonces uno debe estar atento, ¿no? A esas palabras claves y sacarlas cuando sea necesario. Sí, por ejemplo, si dice que muchas veces se siente triste, tú en alguna parte de la conversación le dirás, y claro, y ahora yo entiendo que te sientes triste por esta situación y sigues conversando, ¿no? Pero mantienes la idea clave. Esa idea clave lo que hace es anclar a la otra persona a la conversación. Otra técnica que se puede utilizar es esta que te dije de la respuesta mínima, que son técnicas muy fáciles de adquirir, ¿no? Hay muchas otras más. Por ejemplo, la técnica de la respuesta emocional. Entonces tú identificas la emoción de la persona, ¿no? Por lo que te dice, obviamente. Y en base a eso tú modulas tu posición corporal. No es lo mismo estar así y escuchar a la persona que estar así, que moverte, que demostrar interés. Y más que todo, fusionarte con los movimientos de la otra persona, ¿sí? O sea, trata claro que eso también es inconsciente, ¿no? Pero hay un cierto componente consciente también que ahí juega un papel preponderante, que es básicamente el principio de la seducción, que mediante esta copia de movimientos, ¿no? La otra persona se siente identificada y es algo muy agradable, muy interesante de conocer, porque es un arte. La comunicación viene a ser también un arte, al igual que muchas otras cosas. Claro que sí, Luis. Y ya vamos a pasar realmente al tema de la seducción, a cómo nos puede ayudar la comunicación asertiva en este otro aspecto, ¿no? Y mencionar de que te he invitado a este sencillo programa porque realmente tus habilidades de comunicación, siempre te lo he mencionado, tienes un don para comunicarte y para llegar a la persona, para descubrir las emociones que tiene y para que la conversación vaya fluyendo. Hemos conversado mucho contigo, hemos pasado noches enteras hablando, desvelándonos y filosofando, y es realmente increíble cómo tú tienes ese talento para que la conversación vaya fluyendo. En este sentido, Luis, porque la comunicación asertiva es una habilidad para la vida, pero se relaciona con otras habilidades como por ejemplo la empatía. En este sentido, ¿qué papel juega la empatía en este tipo de comunicación? Bueno, Patricio, primeramente, gracias, ¿no? Lo tomo como un halago, eres mi gran amigo. Siempre te tengo aquí en el corazón, loco. Y, y no es un pequeño programa, de hecho es un gran programa. Yo lo sigo igual como muchas otras personas. Así que con fuerza, hermano, sigue adelante. Y ahora para responder tu pregunta sobre la empatía. Sencillo. La empatía es el alma de la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque si tú quieres transmitir el mensaje, tus sentimientos, lo que ocurre dentro de ti, quieres pasar a la otra persona, necesitas ponerte de alguna manera, ¿no? En el lado de esa persona para saber cómo es que quisiera recibir el mensaje, ¿sí? Hay gente que le gusta que se sea directo, ¿sí? Pero obviamente con respeto y educación. Hay gente que le gusta a veces hasta los halagos, entonces uno conversando se va a ir dando cuenta, ¿no? De cómo se refiere a las demás personas, ¿sí? Entonces, de esa manera tú vas adoptando, tu mente mismo va captando eso. El punto clave aquí es también el respeto. La comunicación hay que verle como a los negocios. Sí sabías tú, ¿verdad? Que un buen negocio es aquel en el que ganan ambas partes, ¿no es cierto? Exacto. La comunicación asertiva es prácticamente lo mismo.
una buena comunicación es en donde ambas partes se dieron a entender. Ambas partes compartieron lo que sentían, porque los sentimientos deben ser los que se canalizan para ser verbalizados, ¿no? No únicamente los pensamientos, porque también somos emociones, ¿sí? Entonces, pensamiento, luego emoción, y luego así la expresión verbal y no verbal, desde luego. Todo entrelazado ahí. Entonces, eso, Patricio. Genial. Esa, no sé si llamarlo metáfora, ¿no? La empatía es el alma de la comunicación asertiva. Interesante. Y bueno, en este sentido nos podemos dar cuenta que tal vez no solamente los seres humanos tenemos una comunicación asertiva, porque llevar una comunicación asertiva no significa específicamente hablar, sino más bien transmitir esas emociones, transmitir lo que nosotros deseamos, ¿no? Luis, volvamos vuelta al sistema educativo. Ok. Comúnmente entre docentes y estudiantes se mira una comunicación no tan horizontal, más bien vertical. Y claro que no es total esto, ¿no? Existe mucha confianza entre docentes y estudiantes también en algunos casos. Pero ¿tú crees que sea productivo llevar una conversación, una comunicación vertical en este ejemplo específico que te pongo? ¿O más bien se lo debería llevar de otra manera? Verás, Patricio, esto es interesante. Tú me conoces y sabes que al hablar de estas cosas me gusta ser lo más, no sé si objetivo o realista. Sabes que por cosas como estas es que hemos conversado un montón. Así que lo que yo te puedo decir es que la comunicación ha sido llevada a cabo de una forma vertical, por así llamarlo, dada la enseñanza tradicional, dada esa, ¿cómo le puedo llamar? Una huella amnésica quizá, que nos indican eso, que si alguien nos agrede tenemos que enseguida devolverle, tenemos que devolverle con otro insulto, o sea, si alguien te insulta, dale otro insulto, si alguien te hace algo, véngate, ¿sí? Y en las conversaciones es usual, de hecho los chismes nacen por esas cosas. Entonces, yo veo una comunicación, sí es verdad que vertical, ¿no? Una comunicación vertical, pero también veo una selección. Las personas son selectas, ¿sí? O sea, hay personas que seleccionan con quién ser asertivos, con quién ser horizontales, con quién ser verticales. Y yo no creo que tenga que ver con atribuirle a los roles, ¿no? Que se cumple. Por ejemplo, ya, en la sociedad actual, un profesor quiere hablarle a un estudiante adolescente que por la época, tú sabes, los cambios hormonales y todo eso, es rebelde y se comunica de una forma no asertiva, ¿no? Tampoco es que eso sea, ¿cómo te digo? Como para que el estudiante, que se salve el estudiante, ¿no? El estudiante también tiene su responsabilidad. Pero a lo que voy es, el profesor, al hablar con un estudiante rebelde, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si se porta horizontal, si se porta asertivo y todo, es muy probable de que no consiga nada, ¿sí? Es muy probable de que no consiga nada. El estudiante igual, si el profesor llega y trata de hablarle de una manera así, de golpe, no cambian las cosas y trata de hablarle de una forma asertiva y todo, el estudiante no le va a importar y va a decir, ah, ya, bueno, ese profe es fresco. Vas, conversas con él y luego ya no pasa nada. Pasa eso. Entonces, en esos casos, obviamente, lastimosamente, es necesaria la comunicación vertical. A lo que voy es a que este tipo de cosas, al ser un constructo social, necesita de ley un cambio de entrada, un cambio desde abajo, gradual, como muchas otras cosas, como la ética, por ejemplo. Sí, porque tú ves, es difícil, perdona que me salga un poquito del tema, pero es difícil ahorita a un asambleísta o lo que sea que cambiarle esa forma de pensar que tienen, ¿no? Y las barbaridades que hacen con el país. Por lo tanto, considero yo que esto debe ir desde abajo.
y que la educación no se le debe tomar como un juego, como un chiste, sino como la verdadera herramienta de desarrollo. Una persona que se comunica asertivamente va a tener mejores relaciones sociales, eso es de ley, eso es obvio. Va a tener mejores relaciones sociales, no va a tener problema para hacer un trámite, para tener amigos, hasta para tener una novia o novio. No vas a tener problemas. Incluso te va a brindar autoseguridad, que es determinante dentro de, dentro de las habilidades para la vida, pues, Patricio. Claro, tú has mencionado algo importante, ¿no? La comunicación horizontal no tiene nada que ver, no se refiere tanto a la comunicación asertiva, como lo pones tú de ejemplo, eh, en el caso de que un estudiante quiera salirse ya con la suya, querer aprovecharse de la situación, el docente tiene que utilizar un método vertical, pero siendo asertivo. ¿Para qué? Para que, como tú mencionas, haya una negociación y ambas partes salgan beneficiadas. Ahora bien, has mencionado otro aspecto importante también sobre los adolescentes. Estaba leyendo un artículo y menciona que en el año 2020 que estamos viviendo ahora, existirán mayor cantidad de adolescentes entre los 10 y 19 años en el mundo. En ninguna otra fecha ha habido más adolescentes y una gran cantidad de ellos vivirán obviamente en Latinoamérica y el Caribe. Así lo dice el artículo. Ahora bien, en este sentido no nos cuesta mucho, como lo has mencionado, tomar decisiones en la adolescencia. Y a veces nos cuesta también decir no, y la rebeldía propia de la edad nos lleva a distintos problemas. Ahora, en este sentido, pasémonos al núcleo familiar. ¿Qué sucede cuando en la familia nosotros no utilizamos, no llevamos una comunicación asertiva, Luis? Bueno, la comunicación asertiva, yéndonos hacia la familia, tenemos que tomar en cuenta que primero la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Estamos claros en eso. Al ser el núcleo de la sociedad, la familia es aquel componente en donde el desarrollo del estudiante, del, del niño, del joven, se ve influenciado por el modelo a seguir, por el modelo a seguir de los padres, por las muy conocidas neuronas de espejo, ¿no? Tú haces algo y el niño lo va replicando porque considera que eso es lo correcto y que eso es lo más funcional. Entonces el niño lo acepta, lo acepta, lo acepta. Ahora bien, si no existe la comunicación asertiva dentro del hogar, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Simplemente le estás dando el ejemplo de que esto que te hablaba de este constructo social de hace bastantes años, ¿no? Que, que se piensa que la comunicación, que mediante la comunicación tienes que vengarte o cosas por el estilo, ¿no? Si tú transmites eso al niño, el niño lo normaliza y el niño viene a ser una pequeña parte de lo que significa el mundo, pues, de lo que significa la sociedad, porque el niño también es sociedad. Y algún día el niño va a crecer, algún día el niño será adolescente, será adulto, y todas esas ideas que cultivó en su desarrollo se verán replicadas e incluso en algunos casos con bastante fuerza, ¿sí? Con bastante fuerza. Hablando de la comunicación, dejando de lado muchos otros aspectos importantes, ¿no? Como el comportamiento, como los ideales, como los hábitos, cosas como esas, ¿no? Que también pueden desembocar en patologías, en psicopatologías. Entonces eso, Pato, creo que la cosa va por ahí. Ahora sí, otro aspecto importante donde nos puede servir la comunicación asertiva es en las relaciones afectivas y también en otra habilidad para la vida que deberíamos desarrollar, que es la autoestima. Cuando nosotros queremos acercarnos, por ejemplo, a una chica, a un chico que nos gusta, nos cuesta tanto. En nuestra sociedad nos damos cuenta que nos cuesta mucho y muchas veces cometemos equivocaciones y no podemos expresarnos adecuadamente. En este sentido, ¿cómo podemos vencer el miedo? ¿Cómo podemos vencer eh, esa adversidad, esa dificultad que tenemos y entablar una conversación adecuada en la parte afectiva, sin dejar
que las emociones también nos ataquen fuertemente y siendo objetivos. ¿Cómo podríamos hacer, Luis? Has tocado uno de los puntos más determinantes dentro de la comunicación asertiva, ¿no? Porque a la gente también le interesa saber bastante sobre las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas, el enamoramiento. Y como te dije antes, ¿no? La seducción y la comunicación asertiva poseen una estrecha relación. Ahora bien, ¿cómo aprender a relacionarnos? ¿Cómo lograr tener esa autoconfianza al momento de presentarte ante la persona por la que sientes atracción? Esto es visto también como un arte, ¿verdad? Porque parte también de la personalidad de uno, ¿no? No es que existe un modelo específico y una receta que tengas que seguir los pasos, ¿no? Es también lleva ese componente de identidad del ser humano. En ese sentido, lo que yo puedo recomendar es, primero, trabajar emocionalmente desde la casa, ¿no? Parece que no tiene nada que ver, es importante. Trabajar emocionalmente desde la casa, afianzando esa autoconfianza en las personas, pero también el respeto, para que cuando tú llegues a una edad en la que ya sientas atracción por una persona y quieras acercarte, tú tengas primero la seguridad de que pase lo que pase, lo que quieres es comunicarte con esa persona, hablarle, demostrarle lo que sientes, pero de una forma muy especial, ¿sí? Si, si lo que haces te es correspondido, pues tienes que estar preparado para, sí, qué chévere, funcionó. De lo contrario, la vida es así y uno tiene que también eh, ponerse a reflexionar sobre que no siempre se gana, ¿no? A veces uno toma riesgos y o se gana o se pierde. También eso es hablaríamos ya de una conducta asertiva o de un pensamiento asertivo también, en donde tú aceptas las cosas como son, pero tú hiciste algo para llegar, que es lo que importa, ¿sí? O sea, no esperes retribución siempre, sino no hagas, no cometas, ¿cómo es? No hagas la acción con apego a la misma, sino que hazlo porque tú sientes que tienes que hacerlo. Y si pasa o no pasa, pues tú cumpliste con ser respetuoso, cumpliste con acercarte a la persona, cumpliste con brindarle un momento muy bonito desde tu percepción. Todo lo que tú consideras que es bonito, es respetuoso, es armonioso. Entonces, de esa manera, es posible de que la otra persona se, es muy probable, de hecho, es muchísimo probable que la persona sí te preste atención y empiece una relación, no primero una amistad y luego, quién sabe, cualquier otra cosa. Pero hay que contemplar bastante eso. Este, como tú lo mencionas, ¿no? No hay que dejarnos guiar tanto por las emociones y hay que ir despacio, siendo asertivos, precisos y más bien siendo reales también, ¿no? Siendo nosotros mismos. Hay muchos temas que conversar dentro de esta gran palabra, ¿no? Que es la asertividad. Sin embargo, parece que nuestro tiempo ha concluido, tenemos solamente 30 minutos. Ya veremos si luego el programa lo vamos extendiendo más días y más tiempo también. Luis, en este sentido quisiera pedirte también un mensaje final antes de concluir el programa. Claro que sí, Patricio. Tal cual estamos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos en nuestro país, en nuestro planeta. No perdamos la esperanza de que en nosotros está cambiar, en nosotros está mejorar, en nosotros está todo eso, lo podemos hacer, podemos construir un país diferente, con corresponsabilidad, con, con bastante fuerza, bastante resistencia, como la palabra que usas mucho, Patricio, es verdad. Ese es el mensaje que le doy a la gente, no nos quedemos, sí podemos ser buenos, el amor sí existe, enamórense, enamórense. Nunca se olviden de estas palabras. Enamórense. Es lo más bonito que puede haber. Ámense Gracias. ustedes, amen a su pareja. Y a rockear siempre. Muchas gracias. Las habilidades sociales, cognitivas y el manejo de emociones podrían permitir enfrentar con éxito las exigencias, demandas y desafíos de la vida diaria. Ha sido el tema que hemos abordado
quizá resolviendo a profundidad algunas preguntas con nuestro invitado. Sin embargo, quedan muchos temas por discutir. Tal vez podamos hacer un segundo programa acerca de este mismo tema. Ha sido nuestro invitado Luis Alfredo Ruiz. Él es licenciado, psicólogo educativo y orientador vocacional y también amante a la música. Muchas gracias, Luis. Buenas noches.